Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a la Teoría del Caos. El día de hoy sí tenemos equipo completo. Me acompaña mi amigo Edgar. ¿Cómo te encuentras, Edgar, el día de hoy? ¿Qué tal, Eric? Me encuentro muy bien. ¿Tú cómo estás? He tenido mejores días, pero andamos aquí al 100, dándole con todo. Caray, bueno, me acompaña Andrés, ya lo conoce. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Por qué no traes su cubrebocas? No, pues acá no lo ponemos. Un poco de Ya pandemia. se me echaron los dos atrás, güey. Yo pienso que ya el cubrebocas no sirve de nada. Bueno, déjenmelo. Si el presidente a veces no se lo pone, pero bueno. Básicamente el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre los 43 de Ayotzinapa y también de cómo percibimos la seguridad en todo el territorio nacional. Los 43 de Ayotzinapa pues fue un hecho, un parteaguas, sobre todo en nuestro país. Tuvo mucha repercusión internacional y sentó muchas de las bases de lo que hoy consideramos como lo que podemos esperar de las autoridades de nuestro país. Edgar, ¿tú dónde te encontrabas cuando pasó este suceso? Fíjate que yo estaba estudiando en la facultad todavía. Recuerdo que fue un hecho muy importante, güey, sobre todo para la comunidad universitaria, en la que siempre, no, creo que más en el pasado se ha caracterizado por una unión estudiantil más notada, pero aún así queda ese remanente. Y me acuerdo que me encontré en la facultad, güey, cuando pasó todo eso. Yo recuerdo que hubo muchas marchas a lo largo del país protestando por estos hechos, pidiendo sobre todo la esclareción de justicia. Yo te vi en alguna de esas marchas, vi algunas fotografías. Yo sé que tú no eres mucho de tomarte fotos cuando estás en alguna protesta o en alguna de esas situaciones, pero tú dentro de la protesta, ¿cómo percibías el ambiente? Fíjate que alguna vez mencionó toda la gente que fue para la marcha, al menos aquí en Durango, creo que fue un récord histórico de toda la gente que fue. Mira, mi Toñito está haciendo comentarios. Dice Toño, ya empezó el ¿qué? A ver, porque ya se me perdió. Ay, mi Toño, lo que más es hacer. Ya empezó el precio de la historia, estoy viendo a Chong Li. Que el corte de cabello de Andrés ha causado mucha sensación en las redes sociales. Vamos a poner un reto, ¿no? Si esto llega a 100 me gusta o me encanta, le cortamos a Andrés el cabello en vivo. Se los juro y se los prometo que así va a ser. Sí, ¿Qué, Andrés, te lo pegas? No. No. Pero bueno, a lo largo del país, la noticia de los 43 de Ayotzinapa llegó con mucha lentitud, sobre todo por todo el ocultamiento, básicamente la dispersión de la información que se estaba dando. Muchas gracias por los likes que están llegando. Andrés, ¿tú cómo percibiste la noticia? Cuando la conociste a profundidad, ¿qué fue lo primero que pensaste? Lo primero que pensé es de que pues es un hecho infausto, es un hecho en el que sucedieron cuestiones muy trágicas. La verdad, me sentí decepcionado por tantas cuestiones que la autoridad pública nos puede hacer notar. Realmente sabemos que estamos en Latinoamérica, estamos en un país en donde el abuso de autoridad, lamentablemente, no es un comentario con orgullo, lo vemos todos los días y creo yo que esto fue algo que nos indignó, nos hizo sentir mal, nos hizo reflexionar sobre la carencia de la credibilidad de las autoridades públicas. Yo la verdad me sentí muy triste, esa es la palabra, en una sola palabra, triste. Bueno, vamos a poner en contexto a las personas que nos están viendo, que les agradecemos, que es un buen número y que ahorita se está conectando para escucharnos. Ayotzinapa pues es una escuela normal rural, como las hay tres en el país. Tenemos una aquí en el estado de Durango, La Aguilera, ubicada ahí cerca de Caratlán, básicamente. Y estos jóvenes iban a la ciudad de Iguala con la intención de tomar autobuses para los cuales posteriormente trasladarse para la marcha del 2 de octubre que se celebra año con año en la Ciudad de México. Básicamente cuando ellos llegan a la ciudad de Iguala empiezan a tomar autobuses, pero sorpresivamente son atacados por miembros de la policía municipal, la policía estatal, e inclusive posteriormente mencionan la participación del ejército. Los balacean
los bajan de los autobuses, los golpean y se llevan a varios de estos jóvenes en las unidades y ya nunca los volvieron a ver. Algunos de los que se salvaron de ser llevados por estas autoridades narran que durante toda la noche se sentía un ambiente raro en la ciudad de Iguala. Le hacían la parada a los taxis, no los levantaban. En los Oxxos les negaban a venderles agua. Básicamente ellos narran que esa persecución de la que no se fueron capturados estos jóvenes los siguen buscando. Básicamente las autoridades no los logran detener. Y básicamente narran que al día siguiente, fíjense cómo lo narran, dicen ellos: bueno, pensamos, si se los llevó la autoridad, deben de estar en alguna cárcel, inclusive golpeados o torturados, porque es básicamente lo usual, lo que les pasaba a ellos cuando estaban protestando. Lamentablemente, no dan con ellos, están desaparecidos. Inclusive, ¿Más arrocito, América? muchas gracias, muchas gracias, siempre tan servicial. Y básicamente vienen peritos, inclusive hay unos peritos argentinos y unos peritos que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos a buscar a los restos de estos jóvenes, porque la versión oficial que se manejó durante el gobierno de Peña Nieto fue que estos habían sido asesinados y quemados en un basurero en la ciudad de Iguala. Pero los peritos dicen que hay muchas inconsistencias, sobre todo en lo que tarda un cuerpo total en calcinarse, y lamentablemente no dan una explicación clara ni certera de lo que pasó. Se habla de la participación del ejército. Hay dos versiones fuertes de qué realmente fue lo que le pasó a los jóvenes estudiantes. La primera es que el cártel de Guerreros Unidos, en uno de los autobuses que ellos toman, tenían un cargamento de droga oculto en el interior del mismo. Entonces básicamente las autoridades tanto municipales como estatales están coludidas con el crimen organizado. Les habla el narcotraficante, me imagino que el predominante de la zona, y le dice: quiero que me recuperes ese cargamento. Confunden a los estudiantes con otro miembro delictivo, con otro grupo delictivo, mejor dicho, los bajan a punta de balazos y les dan la desaparición como tal. La otra versión es que fue todo orden de la esposa del presidente municipal de Iguala, que en ese tiempo se apellidaba Abarca. ¿Por qué? Porque esa misma noche que los estudiantes hacen este revuelo en la ciudad, se celebraban 2 años de que ella era presidente del DIF municipal. Hizo una gran fiesta, una celebración, porque tenía la intención de el próximo año contender por las elecciones y ser la nueva presidenta municipal de Iguala. Como no quería que le echaran a perder la noche, manda a las unidades, se les pasa la mano y posteriormente pues tienen que deshacerse de los cadáveres. Han pasado ya varios años de este suceso, se sigue pidiendo, aclamando justicia al respecto. El Estado mexicano como que en algún momento se portó timorato para poder dar resultados de la investigación o buscar a los culpables, y hay muchas dudas en el aire. Se manejan estas dos versiones, que fue el cártel fuerte del estado de Guerrero, que fueron la esposa del presidente municipal. Hay quien dice que fueron en conjunto, pero básicamente el Estado mexicano nos siguió demostrando lo que es capaz de hacer. Si bien vivimos una época de mucha dictadura simulada, porque había una democracia como tal instaurada, siempre se había reprendido, siempre se había sofocado todos los intentos de, por así decirlo, de manifestación o contrarios al gobierno establecido. Pero los jóvenes de Ayotzinapa, y como en la mayoría de las escuelas rurales y hasta nosotros mismos en universidades del estado, siempre habían hecho este tipo de actos, siempre habían tomado autobuses, era una práctica común. ¿Por qué ahora actuar de una manera tan violenta? ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Cuál piensan que es la versión cierta? Que son especulaciones, no hay una versión más que la histórica que ya fue mencionada, donde fueron calcinados en un basurero, que si bien los peritos tanto argentinos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijeron algo no cuadra. De hecho Edgar, que es médico, él sabe básicamente
que no dan los tiempos que se manejaban para la calcina. O sea, para calcinar un cuerpo es complicado, ¿no? Fíjate que hay una versión dentro de alguna periodista mexicana, güey, que se llama Anabel Hernández, que tiene un libro que se llama La Noche Iguala. La verdadera noche. La verdadera Noche Iguala, en donde se menciona, güey, que para llevar una hazaña en la que dice la versión oficial, güey, se necesitarían aproximadamente 30 toneladas de materia orgánica combustible, güey, en este caso madera, por así decirlo, y más de 24 horas para realizar esa hazaña. Entonces, realmente lo que cuenta la versión histórica no es algo coherente, güey. Sí, no es algo coherente, incluso desde puntos de vista tan básicos como es el tiempo de calcinación de un cuerpo. En algún momento la fiscalía, cuando esté investigando, quiso hacer un peritaje de las armas tanto de las autoridades municipales, estatales, de la Policía de Investigación y del mismo batallón del Ejército. Cuando van con una orden pidiéndole, gracias por los likes y los me encanta que están llegando, pidiendo que básicamente déjanos ver las armas que usó el Ejército esa noche, déjanos ver si fueron ejecutadas, no se los permitieron. Otro dato crudo, negro y triste es que en ese batallón del Ejército hay un crematorio. Exacto. Donde se presupone que a lo mejor cremaron a los estudiantes y los restos después los esparcieron en el basurero. Lo que haría fuerte la consigna que tienen los padres de que comenzó de que fue el Estado, fue el Ejército Mexicano, fue la Policía Estatal, fue la Policía Municipal. No se sabe la ciencia cierta actualmente. Andrés, aquí estamos viendo que se desconfía de las autoridades por estos hechos. ¿Tú qué nos puedes hablar básicamente del estado de seguridad del país? Básicamente, mira, hay dos posturas: la legitimidad y nada más que desde para acá, mijo, pues es que no se ve. No, pues es que también usted siempre me quiere excluir, o sea. No, bueno. Si ya no quiere, no, gracias voy a por mi casa, güey. No, gracias por los likes que están llegando. Me voy a mi casa mejor. Una cosa es la autoridad es impuesta, la autoridad gubernamental es impuesta. Tenemos como ciudadanos la obligación de acatar las disposiciones autoritarias. Eso es algo que no nos queda de otra. Ejemplo, pagar impuestos, ejemplo, acatar los reglamentos municipales de tránsito y vialidad, eso es algo impuesto. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto le podemos creer a la autoridad? ¿Qué tanto podemos nosotros depositar nuestra confianza en las autoridades públicas? Y bueno, los comentarios al respecto pueden ser variados, pueden ser muy diversos, pero lo que no puede ser diverso es lo que las cifras, lo que los números nos pueden decir. A nivel constitucional existen diversos organismos autónomos. Organismos autónomos, entiéndase lo que no es el Poder Ejecutivo, lo que no es el Poder Legislativo y lo que no es el Poder Judicial. Dos parteaguas o dos ejemplos muy palpables de lo que son estos organismos autónomos es el INEGI y el INE, Instituto Nacional Electoral. Hablando del INEGI, pues ustedes sabrán, respetable audiencia, que se encarga de hacer encuestas sobre percepción ciudadana. Una de las encuestas de las cuales plantea el INEGI, la denominada ENVIPE, que es ENVIPE, pues son las siglas de lo que se conoce como Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la cual se levanta cada año, nos arroja cifras muy concretas respecto a esa legitimidad de las autoridades. A ver, ya nos cargó el payaso porque le tenemos que obedecer al policía, le tenemos que obedecer al Ministerio Público, le tenemos que obedecer a X o Y autoridad. Sí, pero a ver, ciudadanía, ¿qué tan confiable puede ser esa autoridad? A ver, es de a huevo que le tenemos que hacer caso, pero ese de a huevo, ¿qué tan legítimo puede ser? Esa es la pregunta clave. Ahora, la finalidad de esta encuesta, la ENVIPE, es obtener información sobre las características de la delincuencia que existe en el país, la percepción que tiene la sociedad sobre seguridad pública, y ojo en esto de la percepción que tiene la sociedad sobre seguridad pública, así como la realidad de las personas que han sido víctimas de hechos delictivos. La muestra o el margen de personas quienes son encuestadas es en 101.988 viviendas a nivel nacional. Ahora, los datos nos dicen
Fíjense bien, respetable audiencia, leída, a diferencia de usted, dijo que nomás está inventando puras cosas que no son ciertas. No, yo sé que me gusta divagar, me gusta improvisar. Pero dinos qué dicen las cifras. Cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, y lo estoy leyendo, no quiero que digan, ay, es que Andrés está inventando pura chingadera. No, lo estoy leyendo. Eso lo pueden descargar. Pero si es inventado una que otra cosa, Sobre todo cuando andas cortejando. Ah, sí. Sí. Bueno, pero es que no estamos cortejando, estamos hablando de cuestiones serias. No, sí, yo sé. Bueno, mijo, es una razón seria. Usted cuando habló yo no me interrumpí. Bueno, a ver, es que en cuanto a está nivel de atacando, confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, el 90.1% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que más confianza le inspira, ¿sí? Seguida del Ejército con un porcentaje del 87.4%. Sobre la percepción de corrupción respecto a las autoridades, 73.3% de la población de 18 años y más considera, y ojo, respetable audiencia, que la policía de tránsito es corrupta, seguida de jueces con un 70.1%. A ver, en pocas palabras, la policía de tránsito, según esta encuesta, no según lo que dice ni Edgar, ni lo que dice Eric, ni lo que dice su servidor, la policía de tránsito es la más corrupta, seguida de la policía preventiva municipal, seguida de la policía ministerial o judicial, después sigue el Ministerio Público, después los jueces, la policía estatal, después la Fiscalía General de la República, la otrora Procuraduría General de la República, después la Policía Federal. A ver, el común denominador de toda esta racita institucional que estamos mencionando es que son aquellos güeyes que nos tienen que garantizar seguridad. Y ojo, los güeyes que nos tienen que garantizar seguridad, según la ciudadanía, según las 101.988 viviendas encuestadas, son las más pinches corruptas. A ver, entonces estamos en una paradoja. La gente institucional que nos garantiza seguridad es en la que menos confía la ciudadanía, y no solamente en una entidad federativa en lo particular, en todo el país. Entonces la conclusión es incierta, y esto es atingente, muy relacionado con lo que ahorita ustedes nos están platicando. Lo de Ayotzinapa, me atrevo a decir, y tengo la osadía de mencionar, que es la punta del iceberg, porque Ayotzinapa fue un hecho mediático que es deleznable, sí, es ominoso, pero no es único, no es la excepción. Desafortunadamente, y todo basado en cifras y basado en hechos, es lo que sucede, y Ayotzinapa fue lo que se pudo conocer, pero ¿cuántas tragedias y hechos infaustos podemos nosotros conocer sin que se conozcan mediáticamente? Es triste, es triste. Le mandamos un saludo a Zairita Gaxiola, muchas gracias por ver el video y qué bueno que te está pareciendo interesante el tema. ¿Y es la compañera de la carrera? Sí, Zairita. Saludos. Saludos, Zaira. Saludos. Mándale saludos. Saludos. Ni estaba en su carrera, güey, no mames. No, pero agradezco que siga viendo el programa. Fíjate que a veces es cierto lo que dice Andrés, a veces nos vamos a los números, vemos a los 43 de Ayotzinapa a veces como un número trágico. Pero había un reportaje que se me hizo muy enternecedor, que me llegó en el alma, porque describían cómo era la personalidad de estos chicos. O sea, básicamente, que a uno le gustaba el fútbol, que a otro le gustaba la agricultura. Muchas gracias por los me encanta. Y básicamente los humanizó. O sea, al número 43 le puso rostro. Y hay padres, o sea, imagínate un padre que durante años busca a su hijo sin saber a ciencia cierta si murió, si básicamente estaba en ese basurero, quién fue el responsable de su muerte. Es un sufrimiento interminable. Precisamente es lo importante, güey, porque como lo mencionaba Andrés... Aquí, un momento, aquí nos mandaba un comentario María Araujo donde decía que el gobierno es corrupto y es el responsable de la muerte de los jóvenes. Gracias por los me encanta, muchas gracias por estarnos viendo, perdón que te interrumpa. Sí, digo, precisamente es lo que comentaba Andrés, güey, sobre todo esto. O sea, tú no puedes tener una confianza realmente en una institución. Incluso, güey, me atrevo a decir que todos los gobiernos latinoamericanos, güey, el gobierno, güey, siempre tiene algo,
o la concepción de la población sobre la seguridad, la población siempre va a pensar que el gobierno tiene algo entre manos, güey. Algo que no ha pasado, güey, algo que no se ha visto, güey. Incluso no les sorprende cuando pasan este tipo de cosas, güey. Como dicen, no es la única, quizá, ni es la más grave que ha pasado, güey, pero fue la más mediática, como la mencionaste. Sí, hay que recordar que en Latinoamérica hubo dictadura en Argentina, hubo dictadura en Chile, Brasil. México no tuvo una dictadura como tal, aunque Vargas Llosa en su gran sapiencia la llamó la dictadura perfecta. Sí hubo mucha represión en nuestro país, pintores como Siqueiros básicamente estuvieron un tiempo en la cárcel. Cualquier persona que estuviera en contra del status quo realmente era reprendida, pero siempre, desde el 68, hubo como que una voz en los jóvenes, en los universitarios. Gracias por los me gusta, gracias por los me encanta. Hablando de Vargas Llosa, a la respetable audiencia, recomendarles mucho un libro denominado La Fiesta del Chivo, hablando de la dictadura en República Dominicana, a cargo de Rafael Trujillo. Bueno, es una mera recomendación, pero si quieren abundar, gente amada, linda, respetable. Estoy diciendo bien, güey. No, pues es que nos está tocando la pierna mientras lo dice, pues ¿cuál pierna, güey? ¿Cómo lo vamos aquí, güey? ¿Tú eres tú, Edgar? No, aquí está. Ah, bueno, ¿quién sabe quién será? ¿Dónde está? Bueno, algo importante sobre todo lo que dices, güey, yo pienso que el movimiento del 68, güey, es referente, güey. Que estos trasladado a los 43 de Ayotzinapa, güey, porque yo creo que desde el momento del 68 no tuvimos algo tan tajante, algo tan marcado, güey, que marcara tanto a la sociedad y que incluso, güey, va a marcar la historia, güey, porque en cada septiembre, güey, se va a recordar la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Exactamente. Yo pienso que es la revolución, güey, o de nuestra era, ¿sabes? O sea, o el pensamiento revolucionario o el pensamiento de justicia, güey, que nuestra generación reclama, güey, a diferencia de lo que la generación anterior, güey, reclamaba en el que siempre la sociedad mexicana ha escuchado la voz de los estudiantes, sobre todo en el 68, porque eran hijos de campesinos, eran hijos del obrero, se habían reflejado lo que ellos no pudieron hacer, lo que sus padres no pudieron tener ese acceso a la educación, lo veían en sus hijos. Y básicamente cuando los hijos tenían alguna opinión, tenían algo que manifestar, cuando pasaban por las calles, el obrero, el campesino, le aplaudía, porque él veía la culminación de su propia vida en esa voz estudiantil, que hasta lamentablemente tuvo que pasar otro hecho en contra de los estudiantes para que volviera a ser escuchada, tuviera ese eco. Y hay partes muy emotivas, porque por ejemplo cuando están en las plazas públicas estos padres de los 43 de Ayotzinapa, hacen el pase de lista. Claro. Nombran a los 43 uno por uno. Es como si yo dijera Edgar Estrada Franco. Y precisamente lo que dices, güey, es muy importante, güey. Y yo creo que un hecho por lo que tuvo gran trascendencia este evento, güey, fue porque fue algo que nos pudo pasar a cualquiera, güey. A cualquiera, siendo estudiantes universitarios. Claro. Éramos estudiantes. Entonces, por eso yo creo que específicamente lo que tú mencionas del pase de lista, güey, es algo de lo más emotivo, güey, porque al final de cuentas es un hijo que falta, güey, una persona que falta, güey. Es un lugar. Y esa persona tiene gente que lo quiere, güey, familia, mamá, papá, hermanos. A ver, gente, no es normal y nunca se puede normalizar el hecho de que una persona desaparezca. Todos tenemos por igual. Gracias, Elisa, gracias, qué bueno que te está gustando el tema. Judith, muchas gracias y qué bueno que está disfrutando la transmisión, perdón. Ya acabo de mandar saludos. Pues es que nos están mandando mensajes. Digo, para mandarle saludos a mi tío de Chicago. No, pues mándeselos. Oye, pues es que si se toman el tiempo de ver la transmisión, de comentarnos que les está gustando, pues ni modo, deben agradecer. No, tenga educación, hijo, tenga respeto, tenga valor. Yo no lo cría así, como... No, mijo, pues es que tiene que entender que yo acabé la primaria. No, pero yo te agarré sobre mi ala protectora, te di cariño. No me está tocando, mijo, son tiempos de COVID, sana distancia. Bueno. No es normal, ya fuera broma y fuera mofa, que una persona desaparezca. No es normal que una persona no sepa su paradero. Creo que todos tenemos derechos irrenunciables y uno de ellos es el saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Y que alguien desaparezca y que no tenga ni siquiera
la seguridad de saber qué pasó con esa persona es algo reprobable. Ahora, se ha culpabilizado y se ha satanizado mucho al Estado mexicano, pero hay que tener el contexto. El Estado mexicano finalmente es un representante, según a nivel constitucional, de la sociedad misma mexicana. Hemos tenido parte de culpabilidad, tal vez indirecta, por la aquiescencia, por la permisión hacia este tipo de sucesos. Como sociedad, como ciudadanía, como gente la cual nos encargamos de señalar y de proponer, no hemos hecho mucho. No digo que no hemos hecho nada, pero no hemos hecho lo suficiente. Y lamentablemente este tipo de sucesos, pues insisto, y tal vez puedo sonar un poco repetitivo, pero no son la excepción. Es lamentable y es criticable y es deleznable que sea la regla, más no la excepción. Miren, otro hecho también, el cual tal vez no tuvo los focos de atención que Ayotzinapa, fue lo sucedido en Tlatlaya, que es un municipio del Estado de México en el año 2014. Les platico, el 30 de junio de 2014 hubo una ejecución de 15 individuos aparentemente o presuntamente involucrados con el crimen organizado. Ambos incluidos en el que tiene que ver con Peña Nieto, digamos. Sí, en ese gobierno, sí. Sí, en ese tanto en el Estado de México como a nivel nacional. Se manejó la versión de un enfrentamiento. Presuntamente estas personas pertenecían al crimen organizado, pero según la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de número 51/2014, hubo una o varias alteraciones a la escena del crimen, lugar del hallazgo o lugar de intervención, como gusten llamarle. Esto del lugar del hallazgo, hecho del crimen, pues es la misma pinche gata pero revolcada, ¿no? En pocas palabras. Ahora, en esa recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no emite criterios coactivos o no emite criterios que impliquen una sanción, son recomendaciones. Esas recomendaciones se las dirigen a la Sedena, que viene siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es eso. No, tenga respeto, por favor. Secretaría de la Defensa Nacional. En ese tiempo, Procuraduría General de la República, ahora denominada, según reforma constitucional, Fiscalía General de la República. Otra gata, pero revolcada. Selena Rosa, qué bueno que te está pareciendo interesante el tema. También para ti, Arali, qué bueno que te hemos captado la atención y que nos estás viendo. Adelante. Oye, ¿por qué estás poniendo rolitas? No, está bien, no sé. Está como en otro lado, está viendo los saludos. Ahí menciona los de perdido. Bueno, La Rosa, gracias por comentar. Y en ese tiempo, una recomendación, la misma recomendación dirigida a otra autoridad pública al gobernador del Estado de México, en ese momento, pues encarado por Erubiel Ávila. Fíjate, un paréntesis nada más. Aquí el comentario que hace Elena Rosa, güey, sobre lo que dice que se han normalizado elementos tan trágicos como esto, güey. Tiene mucho que ver, güey, sobre... Es como un gato en una caja llena de ratones, güey, ¿sabes? O sea, ya no te sorprende nada, güey. Ahora, hay un problema muy grande. El ser humano, según pues, su historia, según su anatomía, y tú no me dejarás mentir porque eres médico, es adaptable. El ser humano se puede adaptar a sucesos, se puede adaptar a condiciones, se puede adaptar a climas, pero creo yo que lo que al ser humano no debería adaptarse es a vivir situaciones trágicas que vayan en contra de la propia dignidad humana. El ser humano no puede adaptarse a eso. Puede. ¿Cómo podemos normalizar, güey, eso? O sea, sí. Imagínate. No podemos estandarizar eso. O sea, imagínate, cosas que pasan tan seguido, güey, tan frecuente y tan graves cada uno, güey, que al final de cuentas lo tenemos que normalizar, güey. Es que miren, hay que ponernos en contexto. Bueno, saludos para Roque, que nos manda saludos también. Arali, otro saludo. Está Roque. Roque, saludos. Básicamente, siempre, no sé si ustedes se lo dijeron sus padres o sus abuelos en algún momento, pero básicamente nos decían, con el gobierno no se juega. Porque a nuestros abuelos, a nuestros padres les tocó vivir una época de represión más grande que la que estamos viviendo nosotros. Inclusive comediantes, obreros, campesinos, eran arrestados por estar en contra del status quo. Entonces, no sé si han visto una película que se llama Rojo Amanecer, que narra sobre los sucesos ocurridos en el 68.
Y trae todas estas frases que nuestros abuelos o nuestros padres nos llegaron a mencionar alguna vez. No te metes contra el gobierno, no te metes contra la autoridad, porque se quiera o no, de forma simulada, se vive un clima de represión en nuestro país. Déjame hacerte una pregunta, güey. Yo creo que ese pensamiento, güey, viene antes o es muy propio de antes del 68, güey. No, sí, el 68 ya iba a cambiar ese status quo, güey. ¿Tú qué sabes, güey? O tú que estás muy familiarizado con esto de México antes del Díaz Ordaz, güey. Saludos para Roque. Saludos, Roque. ¿Cómo podrías explicar, güey, el conformismo, güey? O no el conformismo, sino la aceptación del paternalismo del gobierno, güey, hacia la gente, güey. Antes de Díaz Ordaz, güey. No, es que históricamente, antes de la revolución, pues estaba el porfiriato. Básicamente, México, antes de que llegara Porfirio Díaz, era muy inestable políticamente, económicamente y socialmente. Había golpes de Estado, había repercusiones sociales. Llega Porfirio Díaz y como que sienta las bases de un crecimiento basado en una estabilidad. Entonces, básicamente, como que el mexicano ahí empieza a sentir una represión grande. Porfirio Díaz reprende todos los movimientos sociales, reprende básicamente todas las cuestiones de protesta que hay durante su largo periodo de gobierno. Llega la revolución, los revolucionarios básicamente después se pelean el poder entre ellos, hasta que llega alguien que sienta las bases del México moderno, por así llamarlo, que fue Plutarco Elías Calles, donde dice, bueno, para evitar ya estas luchas de poder, vamos a establecer un solo partido. Ahí surge el PRI. A todos los generales que se estaban disputando el poder en aquella época, los unen el partido y dicen, vamos así a manejar el poder básicamente. Todo quien no esté contra nosotros va a ser hecho a un lado, y todo aquel que se acerque al PAN, porque hubo una cosa que se llamaba pan y palo. Pan para quien se sume al poder y palo para quien quiera quitarlo, derrocarlo. Hablamos de entonces de que todo este gobierno paternalista de antes, incluso durante el gobierno de Díaz Ordaz, güey, durante también el gobierno de Díaz Ordaz empezó ese quiebre, güey, sí, sobre el gobierno, güey, sí. Aceptar todo lo que hacía el gobierno, güey, y en la época del 68, incluso antes, güey, se empezó a ver que los jóvenes, güey, querían algo más o que pensaban distinto a lo que le querían dar. Hay que ver que la Ciudad de México siempre fue la ciudad de las ideas en nuestro país. Todos los textos de los grandes, toda la capital del mundo, llegan los grandes textos de los filósofos, llegan, pues básicamente, inclusive teorías, llegan modelos a seguir que van adoptando las ciudades grandes, como son las capitales. ¿Como Tlaxcala? Como Tlaxcala. Pero hay que recordar que antes respetar al PRI era respetar a México. No sé si me explique. Claro. Porque inclusive usaba los colores de la bandera. Inclusive antes en los ranchitos, cuando votaban, pues vota por el PRI, es el partido de los pobres. El PRD cuando se fundó también utilizó los colores de la bandera, antes de que fuera el sol amarillo. El sol azteca. No, pero bueno, vamos para atrás. ¿Qué es lo que pasa después del 68? Luis Echeverría se da cuenta de esa fractura que hay con los estudiantes y a todos los ingresa al gobierno. O sea, como sabe que básicamente van a estar ahí protestando, básicamente van a estar pidiendo justicia por lo que pasó en el 68, los pone en grandes puestos de poder. Inclusive bajan la edad para poder ser diputado y senador. Le dan pan al joven para que se calle. Actualmente yo pienso que los jóvenes, más jóvenes que nosotros, los universitarios... Usted no está joven, ¿eh? Bueno, ya no tanto. Tuve mis años. Tuvo. Pero ya no protestan, ya no se quejan. Son una voz callada. No todos, güey, pero sí. No todos, pero... Regularmente la comunidad universitaria se caracterizaba por ser contestataria, güey. Incluso ser reaccionaria, güey. Por reaccionar, güey. Ahora, miren, ¿saben qué? Y disculpen que los interrumpa, ahorita los términos reaccionario, subversivo, es como visto negativamente. El ser reaccionario, el ser subversivo, el ser guerrillero, a lo mejor yéndome a los extremos, no es algo negativo. Eso, en mi particular punto de vista, sin involucrar a Eric, sin involucrar a Tereso, lo dice Andrés. ¿Por qué? Bueno, porque un régimen de control se va a caracterizar por no tener oposición. Y si la oposición existe, es porque está
controlada o está mediada por el partido o por el ente que gobierna. Ahora, en mi particular punto de vista y sin involucrarlos a ustedes, el ser subversivo pues no es sinónimo de algo negativo o algo que vaya en contra del status quo. No los invito, no los conmino en este momento a agarrar unas bombas molotov y aventarlas contra el Poder Legislativo, o la sede del Poder Legislativo. No me refiero a eso. Que en su momento muchos jóvenes, sobre todo el 68, lo que les tocó vivir el ataque de los halcones en los 70, sí se fueron literal, se fueron a las sierras de México a echar bala. Sí, o sea, las formas de reaccionar contra el poder establecido no necesariamente tiene que ser mediante el uso de las armas, puede ser mediante ideas, mediante posturas, mediante argumentos. No invitamos y jamás vamos a probar ni vamos a tener la aquiescencia del uso de la violencia. Sobre la violencia siempre va a estar la razón. El ser humano tiene una particularidad. Saludos a Alex Estrada, un abrazo hermano. Claro que sí, una chevecita. Estamos echando una cheves porque así es como se platica mejor, en confianza, es una plática entre amigos y se va desarrollando así. Saludos, carnalito. Saludos, Alex hasta Lerdo, la comarca lagunera, saludos. Es de la comarca. ¿Es de la comarca? Nutriólogo, muy amigo mío. Pues hay que nos lleve a Parras un día, ¿no? Un día bastante. Saludos, Alex. A ver, cuando nos llevas allá a Chapala, porque ahí dicen que hay buen ambiente. En Chapala hablamos de otro nivel, ¿sabes? Pero que no nos lleven donde se celebran bodas, porque después les traen recuerdos trágicos. Entonces, ¿en qué me quedé? No sé. Me quedé en que ser subversivo. El ser subversivo no es sinónimo de algo negativo, no. El ser subversivo quiere decir, a ver, no estoy de acuerdo. Miren, es que es legítimo, es totalmente legítimo no estar de acuerdo. Pero explicar por qué, y cuando la autoridad pública desaparece gente, desaparece estudiantes, como fue el acontecimiento en Ayotzinapa, pues no es algo que podamos permitir. Ahora, no estamos criticando a alguna persona en lo particular, lo que criticamos son las acciones, criticamos las determinaciones de las autoridades públicas. Edgar, Eric, yo, en algún momento dado de nuestra vida podemos ser funcionarios públicos, podemos ser autoridad, sí. Pero cualquiera lo podemos ser, no quiere decir que las autoridades públicas sean dioses o semidioses, no, son seres humanos, somos ciudadanos mexicanos como tal, pero lo que no podemos hacer es abusar de nuestro ejercicio de autoridad. Y a la gente quien permitió, por determinada acción o por determinada omisión tuvo algo que ver con los sucesos que ya conocemos, pues reprochamos sus acciones, no nos involucramos contra la persona, no, nos involucramos en contra de las acciones, y quien sea, puede ser nuestro hermano, puede ser nuestro primo, puede ser nuestro peor enemigo, quien sea, nuestro vecino o alguien que no conozcamos, pero esas acciones se van a condenar, la persona jamás, pero a las acciones sí, o a las omisiones, ¿verdad? Un saludo para Mariela Ojo, qué bueno que te está gustando el tema. Cristian, un saludo, carnal. Oye, carnalito, siempre que hablo yo como que bajan los vistas, ¿por qué será? Pues es que, Alex Estrada, sí, un día le quedamos ahí con una disquedita de una chévere, muchas gracias por la invitación. Gracias, pronto será, mi Alex. Pero lo que dice Andrés, lo que me ha comentado mi carnal aquí, Edgar, básicamente, yo me puse triste cuando escuché la noticia, y me puse todavía más triste cuando mucha gente la desdeñaba. Cuando mucha gente decía... La minimizaba, ¿no? Esos chavos algo hicieron para que les pasara eso. Y uno dice... ¿Cómo se les olvida que todas las vidas humanas tienen un valor? Sí, vamos a empezar por algo, güey, fíjate. Las escuelas rurales, güey, sea donde sea que estén, güey, siempre han tenido, o por lo que empezó el evento de Ayotzinapa, que fue por el secuestro, güey, de los camiones. Que te va bien, viejo. Fue por las tortillas. Ándale. Empezó por el secuestro de unos camiones para realizar el recorrido y llegar al festejo o a recordar el 2 de octubre, güey, en la Universidad de Guerrero. Todos ellos era muy característico que secuestraran camiones. Secuestrar era una forma de decir. Era retener. Y te lo digo, tú a lo mejor tú lo sabes, güey, algunas personas lo sabemos, güey. Aquí en Durango tenemos una escuela rural que se llama la Escuela de Aguilera, güey, en donde el secuestro ya es algo simbólico, güey. O sea, tú sabes
que realmente esas personas tienen un poco de convenios, güey, con esas... Inclusive ellos toman los autobuses, se trasladan a la ciudad, los regresan a la escuela, pero inclusive firman, hay un documento donde se hacen responsables de mantener en buen estado la unidad, de respetar también al chofer, porque es una práctica común. Son respetuosos. De hecho ellos no le llaman secuestro, le llaman vamos a retener un momento el autobús, vamos a retener al chofer. Que tampoco es por justificar. No, inclusive los choferes a veces les comentan, déjame nada más llevar el pasaje a donde lo tengo destinado y con todo gusto los llevo a esos lugares. A veces hasta los choferes le dicen, oye, pues sí te llevo a la escuela, pero me van a traer unos papeles o me van a alcanzar para entregarme algo. ¿Puedo estar ahí con ellos? Y claro. Yo creo que sí se abusó, güey, al pensar o al ver realmente como el secuestro de esos autobuses, literalmente como un secuestro. Exactamente. Realmente no es la realidad. Pero como tú bien lo mencionas, era una práctica común. No, es todavía. Es una práctica común. Entonces, que el Estado, la autoridad, respondiera de esa forma, simplemente hizo pensar que había algo más de lo que estaba sucediendo. Claro. Es por eso que toman fuerza esas teorías donde al parecer en uno de esos autobuses venía un cargamento de droga oculto que los narcotraficantes de la zona, aliados con la policía municipal y estatal, les pidieron que recuperaran, o que básicamente la esposa del presidente municipal de Iguala pues sí tenía mucho miedo de que le fueran a interrumpir su evento, su ceremonia, pero los detuvieron, los golpearon, se los llevaron, los desaparecieron, al parecer los mataron, los incineraron y lo hicieron las autoridades mexicanas del estado de Guerrero. O sea, eso es triste, te pone a pensar qué está pasando con México, qué está pasando con mi mundo, que como tú dices, como Andrés también lo ha mencionado, lo minimizamos porque la historia de México está llena de estos sucesos. Claro. Algunos que se documentan, algunos que se hacen públicos, otros que solamente algunas voces los conocen, pero se dan a conocer gracias a reportajes, gracias a entrevistas, etcétera. Pero son 43 vidas, toda vida es valiosa. Imagínate la de un joven que venía del campo, porque la mayoría venía de un origen campesino, que estaba tratando básicamente de salir adelante, de aprender más, de llevar la educación, sobre todo primaria, a lugares recónditos de Guerrero, que sean asesinados como si fueran el peor criminal, como si fueran la peor persona del mundo. Mira, es que las sociedades democráticas han esquematizado su sistema de sanciones. La sanción no es un castigo, la sanción debe ser una forma de reinsertar al ciudadano. Todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad. Y hay personas quienes, imagínense lo peor, imagínense a alguien que ha privado de la vida a la gente, que ha secuestrado, que ha violado, sí, pero no somos bestias, no somos seres las cuales adolecen de razón. Si nosotros tratamos a otra persona quien ha cometido actos ominosos y les pagamos con la misma moneda, pues nos haremos exactamente igual que ellos. Una persona puede cometer lo peor, un genocidio si quieren, pero si lo privamos de la vida y antes de privarlo de la vida lo torturamos, nos hacemos exactamente igual que esa persona. Los sistemas de justicia actuales, democráticos, tienden a una reinserción, no un castigo. Ahora, si estos estudiantes hayan cometido lo que hayan cometido, si lo cometieron, en dado caso o pensando mal, nadie tiene el derecho de haberlos privado de su vida, nadie, porque si no jugaríamos a ser dioses o jugaríamos a ser seres superiores, quienes no lo somos seres frágiles. El ser humano es un ser frágil. De hecho, si lo tomamos desde un punto de vista basado en el darwinismo, pues de hecho somos una especie muy endeble, muy débil. Pero no se trata de eso, tenemos razón, o la capacidad de razonar, mejor dicho. No podemos ser así, no podemos actuar de esa manera, no podemos ser unas bestias. Somos gente pensante, gente con sapiencia, y
aunque hagamos lo peor, nadie tiene el derecho de privar de la vida a otra persona, nadie. Según, insisto otra vez, a criterio personal. Yo pues creo que hemos abordado puntos muy interesantes, hemos manifestado nuestra opinión de forma concreta y clara. Yo la verdad pienso en esos jóvenes y lo que dice Edgar nos puede haber pasado a nosotros. A cualquiera le puede pasar en nuestro país. Esperemos que no se vuelva a cometer algún hecho como el acontecido. Y yo siento que un mensaje sobre todo a los universitarios que nos están viendo: no teman protestar, no teman alzar la voz, pero siempre con argumentos. Siempre con argumentos, siempre basados en la razón, basados en lo que puede generar realmente un cambio para bien en nuestra sociedad. Y pues como dice el grito que se escucha cada aniversario, o que se escucha en cada protesta, o que se escucha en cada lugar donde los padres de estos jóvenes se paran, llámese instituciones educativas, plazas públicas, palacios de gobierno, congresos, etcétera, etcétera. Ayotzinapa vive, la lucha sigue y sigue. Ahora, raza, la verdad, este programa, pues sí, somos gente no tan vieja, manejamos humor, manejamos un humor a veces negro, a veces ácido, pero esta es una cuestión seria en donde no podemos bajar la mirada, no podemos agachar la cabeza, tenemos que alzar nuestros pensamientos y no tener miedo en reprender lo que es incorrecto. Esto de incorrecto pues es moralmente muy subjetivo, pero en cualquier sociedad nadie tiene el derecho de privar de la vida a nadie, menos a un estudiante, y menos a alguien que tiene toda una vida por delante. Eso creo yo, insisto, nadie le da el derecho a matar a nadie, ¿no? Y tienes razón, y Edgar, yo sé que a ti, más que a nosotros dos, realmente se sintió muy identificado con la lucha, con la causa del momento en que surgió. ¿Tú qué nos dices como una reflexión final, básicamente? Fíjate que una reflexión final muy importante, yo creo que más allá de lo que ha pasado, güey, yo creo que tenemos que ser sobre todo conscientes, güey, de lo que pasa y de lo que no nos damos cuenta, güey. A veces olvidamos, güey, que todos somos personas, güey, que todos tenemos una familia, que todos tenemos gente quien nos quiera, güey. Imagínate que tú pierdas a un hermano asesinado, güey, por el gobierno, güey, o por la existencia del gobierno. Sí, exactamente, o por eso, güey. O sea, un gobierno, güey, o un sistema que debería protegerte, güey. ¿Por qué, güey? Porque simplemente, güey, eres estudiante, güey. A pesar de lo que dijeron, güey, que quisieron tratarlos como unos criminales, güey, que realmente no es así, güey. No es así, güey. Mucha gente lo dice, son unos criminales, son unos secuestradores de autobuses, güey. Es que no conocen la historia de las escuelas rurales, güey. O sea, no conocen ni el movimiento socialista de México. Que cabe destacar, güey, que México es uno de los pioneros en los movimientos socialistas en Latinoamérica. ¿Sí? En especial Durango, güey. Caso aparte, güey. Pero México pionero, güey, ¿sabes? En el 66 que se dio el movimiento del Cerro del Mercado. Exactamente. Aquí también surgieron los revueltos. J. Guadalupe Rodríguez, güey, uno de los pocos conocidos sobre el movimiento socialista en México, que fue en Durango donde reinició realmente el movimiento socialista en todo México. Gracias, Tony. Saludos para Chea y el Pollo. Bueno, saludos, para que no conozcan, pues el Pollo fue mi apodo hace... Sigue siendo. Bueno, nada más aquí mi rey me puede decir, usted no me ve ni siquiera los ojos. Pero ya para culminar, pues es un día muy importante. Es día del terapeuta. No, eso me toca a mí. Queremos felicitar a todos los terapeutas de la comunicación humana hoy en su día. Por su destacable es una importante labor, güey. Es una muy importante labor, güey. Miles de niños, güey, miles de personas necesitan esos servicios, güey, para lograr, güey, integrarse, güey, para lograr
poder ser algo íntegros dentro de una de estas realidades. Ojalá ayúdate un terapeuta humano en mi vida. Yo pienso que a él le hubiera salido muy bien. Sí, yo tengo problemas para pronunciar y un poco de dislexia por ahí. Fíjate, yo tengo así imposibilidad de socializar, tengo problemas con el alcohol y pues sí me hubiera servido, así que su destacable labor se reconoce. Gracias por su apoyo, gracias por todo lo que hacen por la sociedad. Gente como ustedes es la que necesita esta comunidad, y comunidad me refiero a la humanidad. Y al final déjame hacer un comentario, güey. La mayoría de la sociedad, güey, valora los resultados inmediatos, güey, ¿sabes? Los médicos, los cirujanos que te curan algo de manera inmediata, güey, ¿sabes? En algunos casos. Algo rápido. Los terapeutas, güey, tienen un resultado que es a largo plazo, güey, pero el resultado es muy, muy importante, güey, ¿sabes? Quizá por eso no se valoran mucho, güey. También pues alguien especial que siempre nos apoya aquí, que siempre está en el estado. Es una de las mujeres más hermosas que van a llegar a conocer en su vida. Algún día la verán por aquí, básicamente. Algún día que ya se anime a salir aquí con nosotros en estos videos. Cuando la dejen salir aquí, güey, pues tú monopolizas este programa. No, yo ya le he dicho que si quiere participar es bienvenido. Yo soy de muy a huevo, güey, nomás porque soy tu amigo, si no, no saldría aquí. No, pero ella es muy profesional, es muy buena persona. Ustedes ya la han conocido, ¿no? Y es también muy guapa. Es punto y aparte, son muchas de las cualidades que tiene. Y para terminar, les recomendamos, si quieren saber más del tema de Ayotzinapa, 2 documentales que están en Netflix. Uno es Los 10 de Ayotzinapa, el otro es El Paso de la Tortuga, y el libro de Anabel Hernández, La Verdadera Noche de Iguala, por si quieren saber más de este tema. También pueden encontrar en YouTube las conferencias que hizo en su tiempo el procurador Murillo Karam, que se cansó mucho de hacer esas conferencias. Se cansó, güey. Ya después dio la explicación, digo que básicamente se había cansado porque llevaba días sin dormir, todo ese show, todo ese rollo. Pero básicamente nosotros brindamos nuestra opinión, los tres, nuestra humilde opinión. Gracias por los me gusta, gracias por los me encanta que están llegando todavía. Y básicamente ustedes tienen que formarse su propio criterio. Les brindamos estas fuentes de información por si gustan en algún momento checarlas. Pueden checar otras, por supuesto. Y nos despedimos invitándolos por si algún día quieren participar con nosotros en estos videos, en este podcast. Pues si los dejas. No, sí los voy a dejar. Pueden, si los dejas hablar, pues, si los dejas hablar, pueden venir aquí. Pueden decir, ¿saben qué? Me gustaría salir en un video con ustedes. Les decimos el tema del cual vamos a hablar y su opinión. Mira, Robert, este es Robert. Mi Robert, un saludo, mi hermano. Espero que te esté yendo muy bien en tu matrimonio. Y era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Bueno, ya le voy a cortar. Buenas noches, descansen. Buenas noches, Dios los bendiga. saludos. Lo voy a cortar porque estoy haciendo puras mamadas.